La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, llego a ustedes para compartir, a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia, un mensaje que nos ayude a interiorizar para vivir de mayor manera nuestra vida de fe. Hoy voy a compartir contigo esta reflexión que le he titulado Creo en el Espíritu Santo. Es el tiempo del Espíritu Santo. Esta acción maravillosa que promueve el Espíritu Santo en el corazón del creyente, en las comunidades cristianas, el Espíritu Santo que va actuando. Por eso, cuando recitamos, cuando proclamamos el credo, decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Cuando nosotros hacemos un alto para reflexionar estas palabras, lo que estamos proclamando, lo que estamos diciendo es: tengo fe en el Espíritu Santo. Nuestra fe es trinitaria. Tenemos una fe hacia el Padre que nos ama. Tenemos una fe hacia el Hijo que nos salva. Y tenemos una fe en el Espíritu Santo que nos santifica. ¿Qué implica? ¿Qué significa creer en el Espíritu Santo? San Pablo, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, versículo 3, dirá lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Dice: ahora les digo que ninguno puede gritar: maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios. Y nadie puede decir: Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que provoca en nosotros la vida de fe. El Espíritu Santo es el que nos inspira, nos anima verdaderamente a vivir una relación más íntima con Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que nos acerca a la iglesia, es el que le da vida a la iglesia, es el que promueve en nosotros esas tres virtudes teologales: el amor, la fe y la esperanza. Por eso, cuando proclamamos en el credo, el creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, lo que estamos proclamando es que nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual, es el Espíritu Santo quien la va gestando. Es el Espíritu Santo el que va promoviendo esa vida de fe. Por eso debemos de hacernos una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo está mi relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo me relaciono con él? ¿Qué tan consciente estoy que es el Espíritu Santo el que viene a renovar mi mente y mi corazón? ¿Por qué digo esto? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hace muchas cosas en nuestra vida, pero lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es que nos lleva al conocimiento de la fe, nos lleva a tener el discernimiento de la palabra, nos lleva a saber discernir todo el camino de fe desde el encuentro con Cristo hasta hoy. Cómo el Espíritu Santo nos va llevando, cómo nos va moldeando, cómo nos va inspirando, cómo nos va hablando, cómo se va manifestando. Nos lleva al conocimiento de la fe. El conocimiento de la fe no es un conocimiento basado en aspectos humanos, en aspectos intelectuales, no. Es basado en la docilidad, es basado en la unción de este Espíritu. Entonces, ese Espíritu Santo, que San Pablo llegará a decir que nadie puede decir Jesús es Señor si no es por el influjo, si no es por la fuerza del Espíritu Santo. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, uno de los aspectos que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es llevarnos al conocimiento de la fe. Segundo, ese Espíritu Santo no le basta con llevarnos al conocimiento de la fe, sino que hace algo. Hace lo maravilloso. ¿Sabe qué es? Despertar en nosotros la fe.
despertar la fe. Y despertar la fe es llevarnos al encuentro con Cristo. Despertar la fe es saber interpretar y entender el valor de los sacramentos, que el culmen es la Eucaristía. Entonces, me despierta en la fe porque tengo hambre y sed de Jesucristo. Porque tengo hambre y sed de la palabra de Dios. Porque tengo hambre y sed de caminar en comunidad. Porque tengo hambre y sed de amar, de perdonar, de servir. Entonces, el Espíritu Santo no solamente me da el conocimiento de la fe, sino que me despierta a esa fe. Me despierta y me promueve a un nivel de conciencia donde tengo que dejarme tomar por Él para amar a Jesucristo, para servir a Jesucristo, para imitar a Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva al conocimiento de la fe. El Espíritu Santo nos lleva a despertar en la fe. Pero tercero, el Espíritu Santo nos conduce hacia Jesucristo. ¿Y qué quiero decir esto de que nos conduce hacia Jesucristo? Provoca en nosotros conversión. Provoca en nosotros el sentido de conversión donde volvemos hacia Cristo, donde hay un nivel de conciencia entre lo que es la vida de pecado y la vida en gracia, entre lo que es el bien y el mal. Es el Espíritu Santo el que nos va provocando a cada uno de nosotros un nivel de conciencia mayor sobre nuestro proceso de conversión, porque el proceso de conversión nos va llevando hacia Cristo, nos conduce hacia el Señor, que es la fuente de vida. Por lo tanto, querido hermano y hermana, en la medida que tú y yo reafirmamos nuestra fe en el Espíritu Santo, reafirmamos y decimos, creo en el Espíritu Santo, me dejo llevar por Él, me va conduciendo. El Espíritu Santo viene siendo como un guía. Es como cuando tú vas a quizás algún lugar y hay guías ahí, ¿no? Y te dicen, bueno, vamos por esta montaña y hay senderos, pero el guía te dice, yo lo voy a ir orientando, le voy a ir explicando, porque no es lo mismo tomar el camino uno solo. Pero cuando va un guía, vas escuchándole, vas prestando atención y te da mayor seguridad. Bueno, esa es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va conduciendo, nos va guiando y nos va generando, nos va transmitiendo seguridad. Entonces, en la medida que yo voy caminando hacia Jesucristo, el Espíritu Santo va animándome, va orientándome y va reafirmando mis pasos en la fe. Aunque tengamos momentos duros, difíciles, aunque no comprendamos muchas cosas, pero el Espíritu Santo, para que nos conduzca hacia Jesucristo, requiere algo que Él no lo puede hacer, que solamente tú y yo lo podemos hacer. No es caminar, no. ¿Sabe qué? Es tener voluntad, docilidad, como la Virgen María, docilidad. Aprender a caminar en la fe en docilidad. Aprender a ver todo, si es posible, desde la voluntad de Dios. Eso que estoy viviendo, esta experiencia que estoy pasando, Señor, la has permitido. Enséñame el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué permites esto en mi vida? ¿Para qué? El Espíritu Santo nos conduce hacia Jesucristo, pero somos nosotros los que debemos de caminar en fe. Los obispos de América Latina y el Caribe, en el documento de Aparecida, en el numeral 362 del documento de Aparecida, dice, parte de este numeral, dice, esperamos un nuevo Pentecostés. Escuche bien, esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente, una venida del Espíritu que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Por eso se volverá imperioso asegurar cálidos espacios de oración comunitaria que alimenten el fuego de un ardor incontenible y hagan posible un atractivo testimonio de unidad. Numeral 362, documento de Aparecida. Simple y sencillo. Dicen los obispos, esperamos un nuevo Pentecostés. Es un nuevo Pentecostés lo que necesitamos. Es una gracia de Dios Pentecostés. Por lo tanto, necesitamos despertarnos aún más en la fe.
¿Por qué? Porque nos hemos ido adormeciendo quizás a nivel individual, en nuestras comunidades, después de la situación del COVID. ¿Cuántas comunidades católicas dicen, bueno, antes éramos tantos, ahora mire, somos poquitos, el desánimo y todo esto? ¿Por qué? Porque en el discernimiento de la palabra nos da la gracia el Espíritu Santo de darnos cuenta que hay muchas personas que han llevado una fe muy acomodada. Una fe muy acomodada en un seguimiento condicionado a que si tengo tiempo voy, a que si puedo voy, a que bueno, es que no me agrada el sacerdote, es que no me agrada la religiosa, es que no me siento cómodo, es que hace mucho calor, es que las bancas son muy duras, es que y tantas cosas. En el seguimiento a Jesucristo, el Espíritu Santo lo que va provocando en nosotros es un anhelo grande de encuentro. Pero el problema está, y lo dicen bien los obispos, nos tiene que librar ese nuevo Pentecostés, esa relación más íntima con el Espíritu Santo, nos tiene que librar de la fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente. O sea, esas tres grandes tentaciones. Fatiga, me siento cansado, estoy muy ocupado. Es que entonces Jesucristo no es prioridad. Desilusión, pues que el padre dijo esto, me resentí, que el responsable de la comunidad, del grupo, no me agrada, que dijo cosas indirectas, que a mí no me da el abrazo de paz, que al otro sí. O sea, esas cosas, ¿no? Y el acomodamiento, dice acá, el acomodamiento al ambiente. O sea, hay un partido de fútbol, me voy al estadio, y peor si soy Motagua, me voy al estadio, y entonces ahí, a vivir esa experiencia, y dejo mi comunidad, dejo de orar, dejo por ese ambiente del entorno que pretende absorbernos. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo no es sencillo en tu vida y en la mía. El trabajo del Espíritu Santo es conducirnos hacia Jesucristo. Y ese es un trabajo intenso, porque a veces nosotros nos debatimos entre la vida en el Espíritu, y eso lo va a decir San Pablo más adelante, entre la vida en el Espíritu y la vida en la carne. La vida en la carne. La vida en la carne, que es la vida, como han dicho los obispos, la vida en la carne, que es la vida en la fatiga, la desilusión, el acomodamiento al ambiente. Pero la vida en el Espíritu es una vida en apertura, una vida en dinamismo. Por lo tanto, también el Espíritu Santo provoca cada día un inicio a una fe más profunda, un inicio a una vivencia más entera, más real. Es que el camino de la fe no es teoría. El camino de la fe es vivencia. Y es el Espíritu Santo. Por ejemplo, si te invitan a un retiro, si te invitan a una jornada, lo que sea, a rezar el rosario, a meditar la palabra, si has tenido inquietud de ver este mensaje, de escucharlo, no eres tú, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va provocando en nosotros esa inquietud por el reino. Es el Espíritu Santo que va promoviendo en nosotros un sentido de entrega, de servir, de hacerlo con alegría, de ser apasionados por el reino. Eso no se aprende en un aula de filosofía, de teología, no. Eso se aprende ante el sagrario, eso se aprende con las rodillas en el piso, eso se aprende orando, así se aprende. Por lo tanto, el Espíritu Santo va provocando en nosotros también algo maravilloso, una apertura a la revelación de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo nos va educando a darnos cuenta que Dios es Padre y que es un Padre amoroso y que este Padre amoroso no se ha quedado de brazos cruzados viéndonos a nosotros, no, que este Padre amoroso ha entregado a su Hijo y que la entrega de este Hijo es por amor. Y este Hijo se entrega en la cruz por amor. Y este Hijo entrega el Espíritu Santo por amor. Entonces, por eso es que creer en el Espíritu Santo es reafirmar nuestra fe trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros debemos de pensar un poco hoy a esta hora, ¿cómo es mi relación con el Espíritu Santo? ¿Se recuerda usted? Bueno, no sé qué edad tendrá usted, pero cuando iba a terminar el siglo pasado, San Juan Pablo II estableció 3 años.
si no mal recuerdo, el año del Padre, el año del Hijo, el año del Espíritu Santo. Y San Juan Pablo II dijo una frase cuando tocaba el año del Espíritu Santo que a mí me llamó la atención y que todavía lo recuerdo y se lo voy a compartir. Y decía San Juan Pablo II que el Espíritu Santo es el más desconocido por la Iglesia. Es el más desconocido. Y cuando San Juan Pablo II hablaba de que el Espíritu Santo es el más desconocido por la Iglesia, no es que hay que agarrar un libro y estudiar sobre el Espíritu Santo. Por supuesto que eso ayuda, pero la mejor manera de conocer al Espíritu Santo es a través de la oración. Es a través de esa relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti y mora en mí. A partir del bautismo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, hagámoslo partícipes de nuestra vida. Pero, ¿qué ha pasado con el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué ha pasado? Lo voy a poner así de ejemplo. Es como cuando tú tomas un refresco natural y lo dejas reposar. Toda la esencia del refresco queda abajo. Y si tú no lo remueves y lo tomas, pues no vas a ver muy bien, no va a tener ese sabor de la fruta, por decir así. Pero ¿qué pasa cuando lo remueves? Cuando lo remueves y lo tomas, sientes un sabor diferente. Bueno, el Espíritu Santo, cuando dejas de orar, cuando dejas de tener una comunión sacramental, cuando dejas de meditar la palabra, cuando abandonas la iglesia, cuando abandonas tu comunidad, va para abajo. Ahí está. Pero como no le permites activarte, ¿y cómo le vas a permitir activarte? Tomando conciencia. No puedo seguir lejos de mi comunidad. No puedo seguir en pecado. Necesito una vida diferente. Necesito emprender un camino de conversión. Entonces, automáticamente, misteriosamente, el Espíritu Santo comienza a generar en ti un estado de conciencia de debo de confesarme, debo perdonar, debo de dejar este vicio, que debo de volver a la comunidad, que es que me da pena porque los hermanos ya tengo X cantidad de meses o años de no ir y quizás no me van a recibir. Y el Espíritu Santo te va animando a ve, vamos, levántate y ve a la Eucaristía, levántate y ve a confesarte, levántate y lee el Evangelio de hoy, levántate y ponte ahí a ver o escuchar, descubrir, levántate y reza el rosario. Entonces, es el Espíritu Santo el que promueve el reino de Dios en nuestra vida. Por eso hay que reafirmar esto. Creo en el Espíritu Santo, creo en este Señor y dador de vida. En las Escrituras es el Espíritu Santo el que nos va inspirando a nosotros. ¿No te ha pasado que quizás escuchas un mensaje, una reflexión del Evangelio del día o una reflexión como la que estoy haciendo y tú dices, con esa frase o ese tema ha llegado a mi vida? Me identifico. A veces después de una predicación en alguna parroquia, en alguna jornada, la gente se acerca y me dice, hermano, usted pareciera como que viviera en mi casa. Digo, no, pero ahí está Dios. El Espíritu Santo es el que mora en tu casa y los observa y de pronto inspira a cualquiera persona que está dando una catequesis, una predicación, una oración, un mensaje, lo que sea, y Dios te está hablando. Entonces, en la medida que nosotros reafirmamos nuestra fe en el Espíritu Santo, nuestra vida va adentrándose a un camino de santificación, a un camino con una mente renovada y un corazón transformado. Por eso tenemos que ver ese paso de Dios, ese actuar del Espíritu Santo en nuestra vida. La palabra, el nombre o el término espíritu en hebreo es ruá, que quiere decir soplo, aire, viento. Es el ruá de Dios. El Espíritu Santo es el soplo de Dios, es el viento de Dios que aletea en nuestro interior. La Virgen María vivió una experiencia de Pentecostés maravillosa, y el Espíritu Santo descenderá sobre ti. O sea, pide la presencia del Espíritu Santo. Invoca la presencia del Espíritu Santo. Por muy cansado que estés, por muy enfermo que estés, allí donde tú estás, podrías decir, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, mi corazón, ven Espíritu Santo, tómame, ven a renovar mi fuerza, ven Espíritu Santo, dame entendimiento, dame discernimiento, dame sabiduría, ven Espíritu Santo, aquieta este mar interior que estoy convulsionado por esta enfermedad, por este problema, por esta depresión, por esta crisis matrimonial, por la conducta de mi hijo, de mi hija. Ven Espíritu Santo, fluye Espíritu Santo, dame discernimiento para tomar decisiones, dame sabiduría, Espíritu Santo. Entonces,
el Espíritu Santo va a comenzar a manifestarse de una manera gloriosa. Podemos ver testimonios aún de los santos, de cómo el Espíritu Santo, estos hombres y mujeres, se dejaron tomar por Él para vivir plenamente, a mayor profundidad, con mayor deleite, la obra de Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, creo que es válido recordar ese texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 2 al 4. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos de 2 al 4. Todos estaban en un mismo lugar. Todos. Comunión. Unidad. Y en esa experiencia, el Espíritu Santo se derrama en los discípulos. El Espíritu Santo se derrama, y usted puede leer más adelante Hechos capítulo 2 o Hechos capítulo 1, cuando dice que estaban, y menciona la lista de los apóstoles que estaban ahí, y menciona algunas mujeres, y entre ellas María, la madre de Jesús. San Lucas tiene un detalle muy maravilloso en el día de Pentecostés, porque resalta la presencia de la Madre, de la Virgen María. Por eso es hermoso ver cómo creo en el Espíritu Santo nos tiene que motivar a nosotros, nos tiene que llevar a nosotros a un nuevo Pentecostés. Cada vez que nos confesamos, cada vez que oramos, cada vez que participamos de nuestra comunidad, de la Eucaristía, cada vez que tenemos una experiencia espiritual con el Señor, el Espíritu Santo llega a nosotros. Entonces se vuelve como un Pentecostés más, un Pentecostés más, un Pentecostés. Métete esto en el corazón y en la mente. Cada vez que oras, hay un Pentecostés. Cada vez que perdonas, hay un Pentecostés. Cada vez que amas, cada vez que rechazas la tentación, cada vez que reafirmas tu fe, cada vez que apoyas al pobre, cada vez que sirves, hay un Pentecostés en tu vida. Hay un Pentecostés que te renueva, que te inspira, que te anima, que te lleva a reafirmar tu fe, que te promueve a la felicidad, que te promueve a la paz. Por lo tanto, querido amigo y amiga, creer en el Espíritu Santo es aprender a vivir en el Espíritu, ya no más en la carne, a vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es aprender a ser dóciles, dejar que el Espíritu Santo fluya y te lleve a un camino de santidad. Pido al Señor que te bendiga, que te ilumine, que te guíe, que te inspire, que te renueve, que te transforme, pero por sobre todo, que te convierta, para que sea tu vida un signo de Dios para el mundo. Bendiciones.